Muchísimas gracias a los profesores que me han invitado a exponer mis conocimientos en este excelente curso de posgrado de alto nivel, internacional, online. Yo soy Romina Florencia Cabrera, soy abogada, especialista en Derecho Internacional Público y Diplomacia Digital y Derecho Informático. Después voy a explicar un poco más mis antecedentes. Espero que puedan disfrutar de este curso y llevarse lo mejor de él. Han aprendido muchísimo con este grupo de maestros que han conformado. Yo solamente voy a intentar compartir un poco de mi experiencia con ustedes. También soy secretaria académica para España, América Latina y Guinea Ecuatorial de esta prestigiosa institución, así que realmente me honra ser parte y tratar de, como dije anteriormente, transmitir un poco de lo que sé, de lo que he aprendido y de lo que me he formado, para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder llevar su caso adelante y no solo buscar el acceso a la justicia, sino el acceso a justicia, realmente a una igualdad real, estructural y a una materialización de la misma cuando defiendan un caso, y más especialmente en temas de derechos humanos que conllevan a aspectos muy vulnerables de la población y donde se defienden intereses muy importantes y valiosos. Principalmente yo voy a desarrollar un tema específico y después voy a tratar de aportar un poquito más lo que puedo, digamos, conversar unilateralmente con ustedes. A veces cuando yo doy clases de posgrado y algunas de grado tengo esa interacción, pero bueno, en este caso es un video, pero bueno, después posteriormente lo podrán analizar y conversar con sus profesores y podrán llevarse lo mejor de esta clase. Espero que les agrade y que podamos compartir experiencias. Bueno, humildemente primero voy a ir a mi presentación. Realmente, aparte de lo que expliqué, me honra mucho ser parte de esta institución, me honra muchísimo, es un honor por el alto nivel de profesores, realmente es maravilloso, es maravilloso. Me llevo lo mejor de esta experiencia. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es el acceso a la justicia, los derechos humanos y las garantías constitucionales, que son seguridades que garantizan el Estado de Derecho. Y también un poquito, si les agrada, lo que es el tema en Argentina de las garantías constitucionales en el proceso penal. Yo, bueno, como les dije anteriormente, soy Romina Florencia Cabrera, soy abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, estoy doctorando en bioética, soy investigadora docente en la UBA, Universidad de Buenos Aires, soy invitada de la especialización en Derecho Informático y en la USAL, Universidad del Salvador, en la maestría en Ciencia y la Legislación. Tengo estudios de posgrado sobre recursos humanos en la Universidad Nacional de La Plata, que también incluye la mediación, que realmente está muy de moda y realmente es útil a la sociedad porque acerca a las partes a una mejor resolución de los conflictos y a la sensibilización de las mismas. En Diplomacia Digital, en Diplo Foundation, Ginebra, Suiza, yo soy parte también, estuve viviendo allá un tiempito y formándome, y sobre seguridad en ASCASEP, que es una ONG internacional sobre seguridad y derecho internacional público. Bueno, soy miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, hemos ganado unos premios de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Vasca también junto a este
grupo maravilloso de juristas que hemos trabajado también por internet y en presencia. Creo que esto lleva a la promoción de la cultura y a la cultura colaborativa de internet por el bien común y la excelencia académica. Bueno, también soy miembro del Instituto de Derecho Constitucional y Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y de otras instituciones científico-académicas. Bueno, tengo un reconocimiento internacional de dignísima jurista por la Universidad de Trujillo, Perú. Soy también directora internacional de seguridad informática en ASCACEP y bueno, soy autora de diferentes publicaciones, entre ellas La ciencia jurídica y el cambio social, el rol de los colegios de abogados frente a los nuevos desafíos del ejercicio profesional. Soy miembro asociada de Justicia Latinoamérica a partir de junio de 2016 y, como decía anteriormente, miembro de ASCACEP, que es Asociación de Capacitación de Seguridad Pública y Privada, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Madrid, España, bajo el número 5591967. Mucho mejor decirlo así. Así que bueno, espero que les agrade la presentación. Bueno, la introducción es la siguiente. Los derechos humanos se establecen en función del respeto a la dignidad y valor de la persona humana. Así se estableció en la Convención de Viena de los Tratados, donde la comunidad internacional se compromete a respetar valores universales para evitar caer en degradaciones o menoscabos a la integridad física y moral a las personas, garantizando sus derechos para lograr el efectivo cumplimiento de la igualdad, preferentemente estructural, la equidad, la justicia, la seguridad y fundamentalmente la libertad, que solo se materializa con la garantía de un Estado de Derecho y una convivencia democrática, en la cual todos los actores sociales puedan dialogar en paz y armonía deliberativas y en donde se pueda lograr eficaz y eficientemente la administración de justicia, con ética y estima a los valores constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la ley fundamental, nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, mientras no menoscaben las disposiciones y el espíritu de la misma. Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenadas en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. El desarrollo es el siguiente: acceso a la justicia como garantía constitucional. La satisfacción de las demandas sociales, como señala el prestigioso profesor de Pisa Antonio Anselmo Martino, es la tarea primordial de todo poder público y fundamentalmente del poder judicial, ya que los nuevos desafíos a los que se enfrenta la justicia, al constante cambio de la realidad jurídica, social, política, económica, educativa y cultural, llevan a repensar el desempeño de la tarea judicial, adaptándola al dinamismo de los tiempos presentes, configurándola, conceptualizándola y materializándola como una garantía de los derechos de los ciudadanos. Esto implicaría un cambio de paradigma, como se dice, concibiendo al Poder Judicial dentro de la teoría sistémica como un sistema que nace, se desarrolla y muere. En palabras del doctor Luis María Palma, presidente de Justicia Latinoamérica, todo conlleva a un cambio del Poder Judicial desde su esencia, desde el material humano, ya desde el punto de vista no vertical sino horizontal, y así se podrían defender mejor los derechos de los ciudadanos y más el caso de los derechos humanos. La Constitución Nacional es la ley fundamental en todo ordenamiento jurídico que quiere alcanzar los ideales democráticos, plasmados en un Estado de Derecho con división de poderes, o sea, republicano, como decía Montesquieu. Es la base y garantía para la justicia, la paz y la convivencia armónica entre todos los habitantes. Las garantías constitucionales allí plasmadas son el reflejo de la protección y certeza jurídica de nuestro entorno. Las seguridades que deben gozar todos los habitantes de un país, los ciudadanos, como señala el maestro Jorge Reinaldo Banossi. Nuestra Carta Magna
propone el respeto al derecho de acceso a la justicia en sus declaraciones, derechos y garantías, como ser, por ejemplo, en el caso de Argentina, los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 41, 42 y 43, en los cuales se pueden observar disposiciones normativas como ser la posibilidad de peticionar a las autoridades y otros derechos. Artículo 14, trabajo, 14 bis, igualdad ante la ley, artículo 16, respeto a la propiedad privada, artículo 17, inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos, artículo 18, intimidad, artículo 19, respeto a la ley fundamental y a las leyes, artículo 31, libertad de imprenta, artículo 32, derecho del medio ambiente, artículo 41, del consumidor, artículo 42, y las acciones de amparo, amparo colectivo, acción de tutela jurídica de habeas data y acción de habeas corpus, que es el artículo 43. Los artículos 37 y 38 se refieren a los derechos políticos, soberanía popular, sufragio, que debe ser universal, igual, secreto y obligatorio, igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y la denominación de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, adoptado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, y los artículos 39 y 40 establecen una forma de democracia semidirecta, participativa, que prevé la iniciativa ciudadana y la consulta popular. La seguridad es un valor fundamental, constituye una condición indispensable para vivir en una sociedad medianamente organizada. Sin ella no pueden existir otros valores básicos, no habría derecho estable ni sería posible la justicia distributiva. Para que el derecho sea realidad necesita contar con el elemento seguridad, que le permite aplicarlo. Él dará nacimiento a la norma que se impone coactivamente. Esta no se puede detener ante la voluntad del sujeto, sino que obliga a respetarla. Cuando no contamos con la seguridad para obtener el cumplimiento de una obligación normativa o lo que se convenga legalmente en base a ella, atentamos contra la estabilidad. Esto dice el maestro Alberto Ricardo Dallavía en El imperio de la ley como fundamento de la seguridad jurídica institucional. Lo pueden encontrar en el sitio web en la página 2. Tampoco sería posible la justicia restaurativa que estamos aplicando, que proviene del derecho alemán, fundamentalmente se está promoviendo en Estados Unidos, se ha aplicado en Suiza, por ejemplo, y que permite y que promueve una reconciliación entre el victimario y la víctima, que es la verdadera, digamos, restauración del daño, es un entendimiento entre las partes más sensible, digamos. Aparte del castigo, es un complemento accesorio realmente que puede llevar a la paz social y a la convivencia humana. Acceso a la justicia y derechos humanos, el tema que nos importa también. Los derechos humanos se encuentran establecidos en los tratados internacionales. En el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, en el caso de Argentina, con jerarquía constitucional superior a las leyes, como decíamos anteriormente, mientras no menoscaben a la ley fundamental. Los derechos humanos, por definición, no pueden serlo todo, pero es el planteo de un paradigma que los coloque en las políticas centrales de cada Estado y en las carreras de educación superior, darnos nuevos y variados elementos que para la confección de diagnósticos que identifiquen los problemas en cada oportunidad y los consecuentes proyectos que se realicen en la esfera educativa para intentar dar respuesta a los mismos. Es el objeto de la educación, que es la base de todo. La democracia, el Estado de Derecho y la educación son conceptos representativos de diferentes elementos que se encuentran dotados de un carácter político, jurídico y sociológico propio, que se destacan por su entidad en las sociedades modernas y se nutren entre ellas. Esto lo pueden encontrar en Salvioli
Fabián Omar, la Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la nueva reforma universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Asamblea General año 2007-2010, Costa Rica, San José 2009, páginas 24 y 25, fue presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y es uno de mis maestros de la Universidad Nacional de La Plata, es un orgullo. Los derechos humanos, sus principios, contenidos y postulados ingresan por su carácter ético, esto es fundamental, la ética a la escena educativa como herramienta esencial y medio clave para la democracia sustancial y el Estado de Derecho, en los cuales la legitimidad está dada por el respeto de los gobiernos a esos derechos humanos, sin discriminación hacia todos los miembros de la comunidad. Esto también lo pueden encontrar en el mismo libro del doctor Salvioli, La Universidad y la Educación en el siglo XXI, los derechos humanos como pilares de la reforma universitaria, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Salvioli, Fabián Omar, página 26 y 27. Bueno, llegamos al Pacto de San José, Costa Rica, que enumera normas específicas sobre las garantías judiciales, que realmente es el respeto de los derechos humanos ante un proceso penal. La defensa en juicio se fundamentó en la Carta de los Derechos de Juan Sin Tierra el año 1215. Imagínense la antigüedad de esta garantía constitucional que es la base de todas. El artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica enumera las garantías judiciales, que son, número 1, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley o en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Punto 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el punto B. Y el C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigo peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario preservar los intereses de la justicia. Artículo 9. Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Además de otras disposiciones, en dicho tratado también se pueden observar referencias al acceso a la justicia, en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer,
la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como garantía para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y así lograr una igualdad estructural real, materializada, como hemos comentado anteriormente. Bueno, el tema del acceso a la justicia y democracia, el sentimiento constitucional, respeto a la ley fundamental, la Constitución Nacional, implica el reconocimiento de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, consagrados en la Carta Magna como valor y dignidad de la persona humana, establecidos en la Convención de Viena. En todas las constituciones son la base. Un Estado de Derecho, republicano y representativo, no puede lograr su objetivo sin la concepción democrática. No se materializa en normas y conductas, y el soberano, el ciudadano, no toma conciencia de la importancia del ejercicio de la libertad, del respeto al prójimo, a sus instituciones, tradiciones políticas, y sobre todo la justicia a su sistema electoral, donde él es el protagonista de la democracia. A través del acto político del voto decidirá la vía política de la ciudadanía y mediante la transparencia y publicidad de la información judicial, con el debido respeto a los datos de carácter confidencial, se materializará el verdadero espíritu de un poder con carácter democrático. Un verdadero sistema judicial es efectivo si los derechos de los justiciables son respetados y garantizados por el mismo, un poder independiente de toda acción externa que pueda administrar justicia, basándose en la legalidad, la legitimidad, equidad casuística, doctrina, principios generales del derecho y la libre convicción del magistrado en pos de lograr una verdadera solución justa a las demandas sociales, como expresa el prestigioso profesor Antonio Martino, aplicando siempre los principios éticos inmutables a lo largo de la historia. La democracia deliberativa, en palabras de Carlos Nino, que garantiza el verdadero acceso a la justicia, debe estar siempre presente en la tarea judicial. Un destacado filósofo del derecho alemán, Rudolf von Ingerin, escribió un libro clásico muy importante que se llama La lucha por el derecho, en donde explica que ninguna norma escrita asegura por sí misma que un derecho venga dado. Siempre será necesario abrir cauces, crear costumbres, sentar criterios, dictar sentencias y para que después esos principios queden en las leyes, en las constituciones y, como ocurre en nuestros tiempos, también en las declaraciones internacionales. Eso lo expresa Alberto Ricardo Dalabía en 3 batallas por la libertad de prensa, Academia Nacional de Periodismo, Buenos Aires, 2004, editorial Duncan, página 14. Bueno, voy a dar un tema que en realidad también puede estar vinculado a los derechos humanos, muy cortito, que se llama acceso a la justicia en el ciberespacio. Hay muchos casos también de vulneración de derechos humanos en línea, en esta era digital. Porque, ¿qué pasa? El Internet no cambia el mundo, sino que cambia el entorno digital y las demandas sociales deben estar sujetas a este fenómeno y también adaptar la técnica legislativa y el sistema judicial. En un mundo virtual interconectado, tecnológico, hiperinformado, en el cual transitamos el camino de la vida, el entorno digital, conformado principalmente por el fenómeno de Internet, implica un cambio de paradigma y realmente no solo se modifican las normas jurídicas, sino también el dinamismo de la interacción de los protagonistas de la llamada era digital. En la llamada declaración del ciberespacio, los habitantes del mismo manifiestan su deseo de una convivencia justa, sin soberanía territorial alguna, proclamando y preservando el derecho natural de los seres humanos a la libertad y la igualdad también en el ciberespacio. Esto lo pueden encontrar en Emilio Suñé Linás, Declaración del Ciberespacio, Universidad Complutense de Madrid, 2008, en el sitio web. En la citada declaración se pueden encontrar los siguientes enunciados. Artículo 1. La libertad de la información solo se aplica a la información, conocimiento, elevación moral del ser humano, derechos humanos. Artículo 2. Libre e igual acceso a la información. Artículo 3. Eliminación de la brecha digital. Artículo 4. Accesibilidad de la información. Artículo 5. Igualdad de oportunidades en la producción y difusión de la información. Artículo 6. Equilibrio entre la propiedad intelectual y libre flujo de la información. Artículo 7. Prohibición de monopolios y oligopolios de la información. Artículo 8. Derecho a la inviolabilidad de la información. Artículo 9. Derecho a la habeas data. Artículo 10. Contenidos de la habeas data. Artículo 11. Derechos que limitan a la habeas data. Artículo 12. Derechos al secreto de las comunicaciones.
Artículo 13, prohibición de los monopolios de poder en Internet. Artículo 14, protección de menores. Artículo 15, dignidad de la persona. Artículo 16, libertad de comercio y trabajo en el ciberespacio. Artículo 17, protección del patrimonio cultural en el ciberespacio. Artículo 18, derecho ciudadano a la relación telemática con los poderes públicos. Artículo 19, derecho a la autorregulación en un mercado de heterorregulación. Artículo 20, garantía institucional de los derechos humanos en el ciberespacio. Artículo 21, cláusula de extensión y de progreso. Artículo 22, cláusula de cierre en evitación de la paradoja de la libertad. Muchas veces en esta era digital hay muchos ciberdelitos que realmente se están produciendo y muchas veces hay un vacío legislativo. Y si bien el medio de comisión muchas veces no está evidentemente configurado, hay que buscar una solución en los tipos penales para que las figuras delictivas se adapten y haya alguna solución a estas controversias, no solo en un tema punible, sino en un tema de antijuridicidad, porque puede ser que una persona sea acusada de un delito en el ciberespacio y sea inocente. Bueno, las conclusiones. El respeto a los derechos humanos, concebidos en el valor y la dignidad de la persona, la Constitución Nacional adopta y respeta realmente como la ley fundamental, y la concepción de una sociedad democrática, de donde viene la palabra democracia. Yo soy de familia española e italiana, pero soy griega también, viene de dos palabras griegas, que es demos pueblo y kratos gobierno, gobierno del pueblo. Realmente ellos tenían un sentido muy amplio de la democracia, no como la concebimos actualmente, sino una democracia directa y otro tipo de características, pero bueno, en la polis griega, en la ciudad-estado, pero bueno, tenían un gran sentido de la libertad, que es el tesoro más grande y que es la base democrática, y de respeto, y realmente en una deliberación de la sociedad. Y todos estos valores conforman un verdadero Estado de Derecho, donde la seguridad sea una realidad, y debe ser una realidad y no una utopía, en el cual se pueda administrar justicia con equidad e igualdad ante la ley. No solo en la concepción tradicional, sino también incorporando los derechos de los cibernautas, que interactúan unos a otros y con su medio. En el entorno digital, con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, donde la interoperabilidad de los diferentes factores y actores de la red establece nuevas relaciones jurídicas antes impensadas, como hemos dicho, con multiplicidad de causas y consecuencias y con el surgimiento de nuevas disposiciones normativas y obviamente de garantías en el mundo virtual. Y como dice el preámbulo de la Constitución Nacional de Argentina, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Realmente es muy interesante todo lo que se puede lograr a partir de estas diferentes concepciones de el tradicional, entendimiento del sistema de justicia. Se han incorporado nuevas figuras en el ambiente del ciberespacio. Yo quería también ofrecer la otra parte de mi charla para que sea algo también innovativo y un poco, si puedo aportar algo más, el tema de defensa de los derechos humanos de un punto de vista de la paz social, incorporando el concepto de cultura y los valores de la UNESCO. Creo que es fundamental para el respeto y dignidad de la persona humana, como hemos dicho, en base a la Convención de Viena. Espero que les agrade un poco mi presentación, sobre todo que después puedan tomar ideas y ver realmente cuál les ha gustado más o cuál parte de la charla pueden aprovechar para el desarrollo de este prestigioso minimáster. Bueno, el tema de cultura como promoción de los derechos humanos y paz social. Yo voy a hablar que la cultura se manifiesta como toda actividad realizada por el hombre. La expresión de su ser y la sublimación de sus deseos llevaron a crear todo tipo de manifestaciones que repercutieron en la sociedad creando tradición y evolución. La civilización avanzó desde el origen de nuestra historia hasta la actualidad,
desarrollando el intelecto y las habilidades para lograr creaciones que perduren en el tiempo y se transmitan de generación en generación. Un mundo que se preocupa por mejorar la realidad y avanzar respetando los derechos humanos fundamentales y sobre todo los valores. Puede lograr la paz social uniendo a sus miembros, logrando verdadera convicción en esa armonía entre los semejantes y el ambiente. Las Naciones Unidas, ONU, tiene unas disposiciones sobre valores culturales, fundamentalmente la UNESCO. La UNESCO fue creada en 1945 para responder a la firme idea de las naciones, forjada por 2 guerras mundiales en menos de una generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz duradera. La paz debe cimentarse en base a la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. La UNESCO refuerza los vínculos entre naciones y sociedades para que toda niña y niño tenga acceso a una educación de calidad, en tanto que un derecho humano fundamental y prerequisito para el desarrollo humano, que haya un entendimiento intercultural mediante la protección del patrimonio y el apoyo a la diversidad cultural. La UNESCO creó el concepto de patrimonio mundial para proteger lugares de un valor universal excepcional. Por ejemplo, yo he estado en Aosta, en Italia, y en Salamanca dando una conferencia el año pasado y realmente son maravillosos. Que continúe el progreso y la cooperación científica y se refuercen los vínculos entre países con iniciativas como el sistema de alerta temprano para tsunamis, los acuerdos transfronterizos de gestión hídrica refuerzo, que la libertad de expresión sea protegida ya que es una condición esencial para la democracia, el desarrollo y la dignidad humana. Educación para el siglo XXI. La educación transforma vidas y ocupa el centro mismo de la misión de la UNESCO. Consiste en consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos a lo largo de toda la vida y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos de la educación. De hecho, se le confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la hoja de ruta para la consecución de este objetivo en el marco de Acción de Educación 2030, FFA por sus siglas en inglés. Favorecer la libertad de expresión, esto es fundamental. La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de las palabras y de la imagen, por lo que fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, difundidos a través de cualquier plataforma o formato. El desarrollo de los medios favorece la libertad de expresión y contribuye al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Por este motivo, la organización milita a favor de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas y apoya el periodismo independiente basado en la ética profesional y los principios de autorregulación. Construir sociedades del conocimiento. El conocimiento y la información tienen un impacto significativo en la vida de las personas. El intercambio de conocimiento e información, en particular a través de las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, tiene el poder de transformar las economías y las sociedades. La UNESCO trabaja para crear sociedades del conocimiento integradoras y para mejorar las competencias de las comunidades locales, aumentando el acceso, la preservación y el intercambio de información y conocimiento en todos sus ámbitos de competencia. Las sociedades del conocimiento deben apoyarse en 4 pilares: la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística y una educación de calidad para todos. El impulso de la organización a la creación de estas sociedades se basa en la convicción de que el acceso universal a la información es la clave para la consolidación de la paz, el desarrollo económico sostenible y el diálogo intercultural. La UNESCO promueve la apertura del contenido, la tecnología y los procesos a través de la sensibilización, la formulación de políticas y el refuerzo de las capacidades. Estas soluciones incluyen el acceso abierto a la información científica, los recursos educativos abiertos, el software libre y de código abierto, la plataforma de capacitación abierta, la educación a distancia y el autoaprendizaje, como estamos haciendo. Estos recursos permiten a investigadores e innovadores comprar y utilizar datos más fácilmente y compartir.
Asimismo, proporcionan a estudiantes y docentes de todo el mundo el acceso sin precedente al conocimiento de la información, Esto lo pueden encontrar en UNESCO, Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su sitio web. Proteger el patrimonio y fomentar la creatividad también es el objetivo de la UNESCO, porque en el mundo interconectado en que vivimos es fácil constatar que la cultura tiene el poder de transformar las sociedades. Sus diversas manifestaciones, que abarcan desde los más preciados monumentos históricos y museos hasta los ritos tradicionales y el arte contemporáneo, enriquecen nuestro día a día de múltiples maneras, y por eso la UNESCO está convencida de que ningún progreso puede ser duradero si no tiene un componente cultural fuerte. Para asegurarse de que los planes y estrategias de desarrollo tienen en cuenta la cultura, la UNESCO ha adoptado una táctica basada en 3 ejes. Además de encabezar la defensa de la cultura y el desarrollo a nivel mundial, también colabora con la comunidad internacional para establecer acuerdos y marcos reglamentarios y lleva a cabo actividades en el terreno para ayudar a los gobiernos en torno al patrimonio cultural, como un montón de convenios internacionales. Y lo más importante, aprender a convivir. En nuestras sociedades cada vez más diversas, la UNESCO lleva a cabo diario su misión humanista, que consiste en fomentar el entendimiento mutuo para construir una paz duradera. La paz duradera es el fruto de una combinación compleja de prácticas cotidianas locales y de ciertos vínculos que los individuos y las comunidades mantienen, y que representa para ellos las condiciones sostenibles para vivir juntos con dignidad y prosperidad. Una paz duradera, no obstante, se basa en una compleja red de prácticas cotidianas integradas en contextos locales y de encuentros más efímeros, que mantienen los individuos y comunidades con la convicción de que la urdimbre de ambas cosas es la base para vivir juntos con dignidad y prosperidad. En momentos en que desafíos y amenazas tales como la desigualdad, la exclusión, la violencia o sectarismo se ven agravadas por tensiones y conflictos locales y ponen en peligro la cohesión de la humanidad, aprender a vivir con los demás tiene una importancia vital. La tolerancia, las competencias interculturales no son innatas, sino que se adquieren por medio de la educación y la experiencia. Por eso es importante tener acceso a recursos educativos de calidad, formales o no, que permitan conseguir las aptitudes interculturales necesarias para tener éxito en el mundo complejo y heterogéneo en el cual vivimos. La UNESCO trabaja a diario desde la sede y en el terreno para ayudar a los Estados miembros y al conjunto de sus colaboradores a comprender y afrontar mejor los desafíos cada vez más complejos de nuestras sociedades, en particular a través del programa Gestión de las Transformaciones Sociales, y del programa para una cultura, paz y no violencia, página web en inglés, que incluye, entre otras cosas, iniciativas a favor de la democracia y la ciudadanía mundial, el diálogo intercultural, diálogo de educación para la paz y los derechos humanos y la construcción de la paz. Además, como el deporte no entiende de fronteras geográficas ni de barreras sociales, la UNESCO impulsa el desarrollo y la práctica de actividades deportivas, así como la lucha contra el dopaje, con el objetivo de favorecer la integración social en un contexto político y cultural diferente. Asimismo, la organización actúa para que la educación y la sanidad no sean el privilegio de una minoría. No es suficiente estar conectados con los demás. También debemos compartir nuestras soluciones, experiencias y sueños con una gran comunidad cimentada con los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto lo dijo Irina Bokova, directora general de la UNESCO, en la Conferencia Internacional de las Comisiones Nacionales para la UNESCO, Viena, Austria, el 31 de mayo de 2012. Esto lo pueden encontrar también en el sitio web. Y también la ciencia al servicio de un futuro sostenible. Los avances en las diferentes esferas de la ciencia nos permiten encontrar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales, y favorece el desarrollo sostenible y las sociedades más verdes. Como ningún país es capaz de alcanzar el desarrollo sostenible por sí solo, la cooperación científica internacional contribuye no solo al progreso del conocimiento, sino también a la construcción de la paz. La UNESCO asesora a los países en sus intervenciones en ciencia, tecnología e innovación, CTI, en la elaboración de políticas científicas a nivel nacional, en la reforma de sus sistemas científicos y en el refuerzo de sus sistemas de supervisión y evaluación de resultados a través de los indicadores de CTI, de estadísticas que tienen en cuenta las especificidades nacionales. Pero las políticas científicas no bastan, se deben consolidar los sistemas de enseñanza en ciencia e ingeniería y la capacidad investigadora para que los países puedan encontrar soluciones adaptadas a sus propios problemas y fortalecer su presencia internacional en los diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Obviamente, todo esto ayuda a que se pueda, digamos,
beneficiar a los derechos humanos, que, bueno, como dijimos anteriormente, se basa en la dignidad y el respeto de la persona humana, y en la regla internacional de Jus Cogens, que significa que ningún derecho humano puede ser violado en ningún tiempo ni lugar. El respeto entre todos los semejantes se logra mediante la adopción y aceptación natural de los derechos civiles y sobre todo de otro ser humano a pesar de nuestras diferencias. De eso se trata la convivencia y la paz social, tolerar al semejante y lograr proyectos individuales y colectivos en un contexto social determinado. Y sobre todo, siempre recurriendo a la educación y aprovechar las TIC al servicio gubernamental y del bien común, generando políticas públicas a favor de los mismos y de la alfabetización digital y aprovechando las TIC para mejorar nuestra calidad de vida y las competencias de los seres humanos en un mercado cada vez más demandante y más vulnerable de la población. Los conceptos de no discriminación y de prevención de las conductas extremas nos llevarán a una sociedad más avanzada en materia de protección y promoción de los derechos humanos y sobre todo una manera más sensible y humana de vivir la vida. Todos tenemos derecho a las mismas oportunidades y acarrear los deberes, nacemos y morimos libres, de hecho a nadie elige ninguna de las dos acciones. Y mientras estemos conviviendo en este mundo conocido, tratemos de gozar de las maravillas que nos ofrece la Madre Tierra, respetando a los demás y el medio ambiente, tratando de recuperar los valores perdidos y los sentimientos más profundos de nuestro ser, ya sea con nuestros semejantes o con nosotros mismos. Creo en un futuro mejor y más amable, donde el bien común sea moneda corriente y donde el amor, la esperanza, la fe, la solidaridad y la justicia sean nuestros mejores amigos. Creo que todo esto se puede unir y mejorar para hacer una adecuada defensa y promoción de los derechos humanos, ya sea en un tribunal local o yendo a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, que son mínimos en el tema que han estado tratando, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o también, según su especialidad, si lo llaman como amigos de la Corte, los amicus curiae, para que den su opinión favorable. Creo que en un mundo digital, donde las pruebas digitales son tan evidentes, ya creo que todas las pruebas, como dijo un gran maestro, son indirectas, no son directas, solo la prueba testimonial, y hasta eso se está poniendo en duda con tantos aspectos dinámicos en lo que es el derecho procesal constitucional y el estudio de las neurociencias y el derecho procesal penal específicamente. Espero haber sido de gran utilidad y que les haya agradado mi presentación. Muchas gracias, fue todo un honor. Muchas gracias.